buenas noches, Relatos del Susurro. Gracias por abrirme este espacio para contar algo que jamás debimos hacer. Han pasado años desde aquella noche, pero cada vez que recuerdo ese cementerio, el olor a tierra húmeda vuelve a meterse en mis pulmones como si todavía estuviera ahí. Éramos jóvenes, incrédulos y estúpidos. Pensábamos que jugar con la ouija era solo una broma, una excusa para asustarnos entre risas. Nunca creímos que alguien o algo realmente escuchara. Todo ocurrió en un cementerio antiguo, a las afueras del pueblo. No había luces cerca, solo lápidas viejas, cruces torcidas y el viento moviendo las ramas secas. Llegamos pasada la medianoche con una tabla improvisada y un vaso volteado. Nadie quería ser el primero en hablar, pero todos querían participar. Nos sentamos frente a una tumba sin nombre, riéndonos nerviosos, y colocamos los dedos sobre el vaso. Empezamos como siempre, preguntando si había alguien ahí. Nada ocurrió al principio. El silencio se volvió incómodo. Entonces el vaso se movió apenas, tan lento que pensamos que alguno estaba empujando. Pero nadie se rió. El vaso volvió a moverse, formando palabras que no reconocíamos. No decía nombres, no decía fechas, solo repetía una frase una y otra vez. Aquí no juegan. El aire se volvió pesado. El viento se detuvo por completo. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho cuando uno de nosotros preguntó quién estaba ahí. El vaso se deslizó con violencia, como si alguien lo hubiera empujado desde abajo. La respuesta pareció clara, escrita letra por letra. No deberían haber venido. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. No eran rápidos, no eran fuertes, eran lentos, arrastrados, rodeándonos en la oscuridad. Y entendí demasiado tarde que la ouija no llama a los muertos, les abre la puerta. Nadie quiso voltear cuando escuchamos esos pasos. Todos fingimos no haberlos oído, como si ignorarlos pudiera hacerlos desaparecer. El vaso seguía temblando bajo nuestros dedos, moviéndose solo, marcando círculos torcidos sobre la tabla. Intenté levantar la mano, pero sentí una presión fría que me obligó a mantener el dedo en su lugar. No era fuerza física, era miedo puro. Uno de mis amigos empezó a rezar en voz baja, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Otro comenzó a llorar sin hacer ruido. Yo solo miraba las lápidas frente a nosotros, esperando ver algo moverse. Entonces el vaso se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto, tan pesado que dolía en los oídos. Alguien preguntó si podíamos irnos. Nadie respondió. El vaso volvió a moverse, esta vez rápido, agresivo. Formó una palabra corta, clara, imposible de malinterpretar. No, las luces de nuestros teléfonos parpadearon al mismo tiempo y se apagaron. Quedamos a oscuras, rodeados por un frío que no era de la noche. Era un frío que venía del suelo. Sentí como algo rozó mi espalda, como una mano seca, huesuda, que se retiró antes de que pudiera gritar. Los pasos se detuvieron justo detrás de nosotros. Escuché una respiración profunda, lenta, demasiado cercana. El vaso se deslizó hasta salirse de la tabla y cayó al suelo sin romperse. En ese instante, una voz habló desde la oscuridad. No venía de un solo punto, venía de todas partes. Ustedes llamaron. Fue entonces cuando entendimos que la sesión no había terminado, que levantarse de la mesa no cerraba nada, que algo había cruzado y ahora sabía exactamente dónde estábamos. Y lo peor no era que nos observara, lo peor era sentir que no tenía ninguna prisa por dejarnos ir. El miedo nos paralizó. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Sentía el pulso retumbándome en la cabeza mientras esa presencia seguía ahí, rodeándonos, como si esperara que cometiéramos otro error. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían.
si el suelo nos sujetara, como si el cementerio entero nos reclamara por haberlo perturbado. De pronto, una de las lápidas frente a nosotros crujió. No se movió mucho, apenas unos centímetros, pero el sonido fue suficiente para romper cualquier intento de negación. Algo estaba despertando, algo que no debía ser molestado. El viento regresó de golpe, fuerte, helado, levantando polvo y hojas secas alrededor. Escuché a uno de mis amigos suplicar que todo se detuviera, que nos perdonaran, que no sabíamos lo que hacíamos. El vaso, que había quedado en el suelo, comenzó a rodar solo, trazando un camino lento entre las tumbas. No iba al azar. Se dirigía a una cruz vieja, caída, cubierta de musgo. Cuando llegó ahí, se detuvo. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Entonces escuchamos un golpe seco bajo la tierra, como si alguien llamara desde dentro. 1, 2, 3 golpes. La respiración detrás de nosotros se volvió más fuerte, más impaciente. Sentí un aliento frío rozarme la oreja y una voz susurró mi nombre con una claridad imposible. Nadie más reaccionó. Supe que solo yo la había escuchado. La voz no sonaba enojada, sonaba agradecida. Gracias por escuchar. En ese instante, las tumbas comenzaron a crujir alrededor. No se abrían, pero algo se movía debajo, desplazándose, rodeándonos lentamente. Entendí que no habíamos llamado a uno, habíamos llamado a muchos, y el cementerio entero estaba respondiendo. Quise gritar que cerráramos la sesión, que rompiéramos la tabla, que nos fuéramos. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz volvió a hablar, ahora más fuerte, más profunda, saliendo de la tierra misma. Aquí nadie se va sin despedirse. El pánico finalmente nos rompió. Uno de nosotros se levantó de golpe y salió corriendo entre las tumbas sin mirar atrás. Su grito se perdió en la oscuridad y, por un segundo, pensamos que había logrado escapar. Entonces escuchamos algo peor, un golpe seco, luego otro, y después silencio. No un silencio normal, sino uno absoluto, como si el cementerio entero hubiera contenido la respiración. El vaso volvió a moverse solo, regresando lentamente hacia la tabla caída. Nadie lo tocaba, nadie se atrevía. Las letras comenzaron a formarse otra vez, arrastradas, torcidas, como si costara escribirlas. Falta uno. Sentí como la sangre se me helaba. Miré a mis amigos. Éramos menos. El que había corrido ya no estaba. Quise pensar que se había escondido, que estaba bien, pero el suelo bajo mis pies vibró ligeramente, como un latido profundo. Algo se desplazaba bajo la tierra, acercándose al lugar donde él había caído. Otro de mis amigos empezó a gritar que rompiéramos todo, que pidiéramos perdón. Tomó la tabla con manos temblorosas y la partió contra una lápida. La madera se quebró, pero el sonido que salió de la tierra fue un lamento colectivo, largo, furioso. Las cruces estremecieron. La noche se volvió más oscura. La voz regresó, ya sin susurros. No se rompe una puerta desde adentro. El suelo se abrió apenas unos centímetros cerca de la tumba sin nombre. Una mano salió, gris, seca, con uñas llenas de tierra. Se aferró a la superficie como si buscara apoyo. Nadie se movió. Nadie podía. Sentí que ese cementerio no quería asustarnos. Quería enseñarnos algo. La mano volvió a desaparecer bajo la tierra. El viento cesó de golpe. Y entonces escuchamos pasos otra vez. Esta vez venían hacia nosotros, arrastrando algo pesado. Supe en ese instante que jugara. La ouija no había sido el error. El verdadero error fue pensar que podríamos irnos igual como llegamos. Los pasos se detuvieron frente a nosotros. Podía sentirlos aunque no los viera, como una presión densa en el aire que me aplastaba el pecho. Nadie
nadie se atrevía a levantar la mirada. El miedo ya no era gritos ni carreras, era quietud absoluta. Algo nos estaba observando, evaluando quién sería el siguiente en cometer un error. La voz volvió a hablar, pero esta vez no sonaba antigua, sonaba cercana, demasiado humana. Todavía falta despedirse bien. Sentí como algo me rozó el hombro, lento, deliberado. No era una mano sólida, era más bien una ausencia de calor, un vacío que atravesaba la piel. Uno de mis amigos cayó de rodillas, llorando, repitiendo que lo sentía, que no volvería a hacerlo. El suelo bajo él comenzó a vibrar suavemente, como si respondiera a sus palabras. De pronto, escuchamos un gemido a lo lejos. Era la voz del que había salido corriendo. No gritaba, llamaba. Decía nuestros nombres uno por uno, con un tono apagado, como si hablara desde debajo del agua. Intentamos responder, pero nuestras voces no salían. El cementerio parecía tragarse cualquier sonido humano. El vaso volvió a rodar solo y se detuvo frente a mí. Sentí una presión en el pecho, una certeza horrible. El mensaje no estaba dirigido a todos. Estaba dirigido a alguien en específico. A mí, las letras comenzaron a marcarse en la tierra húmeda, una tras otra. ¿Tú escuchas? La voz susurró mi nombre otra vez, esta vez con un tono casi amable. Comprendí que no querían que corriéramos más. Querían que alguien se quedara el tiempo suficiente para entender, para recordar, para cargar con lo que habíamos. Despertado, uno de mis amigos gritó que nos fuéramos ya, que no importaba cómo. Pero cuando intentamos levantarnos, el camino entre las tumbas había cambiado. Donde antes estaba la entrada, ahora solo había lápidas, filas y filas interminables. El cementerio ya no era un lugar, era una decisión. Intenté pensar con claridad, pero el miedo ya no me dejaba distinguir el tiempo. No sabía cuánto llevábamos ahí sentados, rodeados de tumbas que parecían inclinarse hacia nosotros, escuchando. El aire olía a tierra recién removida y a algo más antigua, como humedad guardada durante siglos. Sentí que si me levantaba sin permiso, algo terrible ocurriría. La voz volvió a hablar, esta vez más baja, más cerca, como si estuviera justo detrás de mi nuca. No todos pueden escuchar. Por eso mis amigos me miraron con desesperación. Querían que hiciera algo, que hablara, que pidiera perdón, que cerrara la sesión. Pero nadie nos explicó nunca cómo cerrar algo que no entendíamos. Tragué saliva y pregunté en voz alta qué querían. La palabra apenas salió de mi boca cuando el suelo vibró, con fuerza. Varias lápidas se movieron unos centímetros, alineándose lentamente, formando un círculo a nuestro alrededor. El vaso comenzó a moverse otra vez, arrastrándose solo hasta colocarse frente a mí. No tocaba la tabla rota. Escribía directamente sobre la tierra húmeda. Recuerda, imágenes comenzaron a aparecer en mi mente sin que pudiera evitarlas. Rostros borrosos, fechas antiguas, gente enterrada sin nombre, sin despedida, sin nadie que los llorara. Entendí que ese cementerio no guardaba muertos tranquilos, guardaba historias incompletas, y nosotros habíamos abierto la puerta para que exigieran ser vistas. Uno de mis amigos gritó que aquello no era real, que era nuestra imaginación. En respuesta, una tumba cercana se hundió levemente, como si alguien se acomodara debajo. El grito se le atoró en la garganta. La voz habló por última vez en ese instante, firme, definitiva. No vinieron a jugar, vinieron a escuchar, y comprendí que salir de ahí no dependería de correr, ni de rezar, ni de romper nada. Dependería de aceptar algo que ninguno de nosotros estaba preparado para cargar. Sentí que el peso de todas esas miradas invisibles caía sobre mí. Mis amigos retrocedieron instintivamente, dejándome solo frente al vaso inmóvil y la tierra marcada.
La noche ya no parecía noche. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Tragué saliva y entendí que no bastaba con escuchar. Tenía que responder. Con la voz quebrada, dije en voz alta que los veíamos, que sabíamos que estaban ahí, que no habíamos venido a burlarnos. No sé de dónde saqué las palabras. Simplemente salieron. El suelo dejó de vibrar por un segundo y el aire se volvió menos denso, como si el cementerio prestara atención. El vaso se movió despacio, formando una nueva palabra. Habla. Cerré los ojos y empecé a decir nombres que no conocía, fechas que sentía en la cabeza sin haberlas aprendido. Hablé de abandono, de silencio, de noche sin despedida. Cada palabra hacía que el frío retrocediera un poco. Mis amigos escuchaban en silencio, paralizados, como si temieran interrumpir algo sagrado. De pronto, escuchamos un suspiro colectivo, largo, profundo, que recorrió el cementerio entero. Las lápidas dejaron de crujir. El viento volvió a moverse con normalidad. El vaso se detuvo por completo y cayó de costado, inerte. Una última frase se marcó en la tierra, lenta, cuidadosa. Ahora recuerdan, sentí un agotamiento brutal, como si hubiera pasado horas hablando sin parar. Cuando abrí los ojos, el camino de entrada había vuelto a aparecer entre las tumbas. Mis amigos comenzaron a levantarse, aún temblando. Nadie habló, nadie se atrevió a mirar atrás. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché por última vez esa voz, ya no desde la tierra, sino dentro de mi pecho. Gracias por no huir. Salimos del cementerio sin correr, sin gritar, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabíamos que algo se había quedado ahí y algo más se había venido con nosotros, no como una maldición, como un recuerdo que no debía volver a ser ignorado. No hablamos durante el camino de regreso. Cada uno iba atrapado en su propia cabeza, tratando de entender qué habíamos hecho realmente. El pueblo dormía cuando llegamos, como si nada hubiera ocurrido. Las casas, las luces, los perros callejeros, todo seguía igual, pero nosotros no. Algo se había roto, o tal vez algo se había abierto para siempre. Esa misma noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las lápidas alineándose, la tierra moviéndose, el vaso escribiendo sin manos. Sentía un peso en el pecho, no de miedo, sino de responsabilidad, como si ahora supiera algo que no podía olvidar. Al amanecer recibí un mensaje de uno de mis amigos. Solo decía que no quería volver a hablar de eso nunca más. Con el paso de los días, empezaron a ocurrir cosas pequeñas, sueños que no eran míos, nombres que aparecían en mi cabeza sin razón, fechas que me perseguían durante el día. Una tarde busqué en archivos municipales y encontré registros antiguos del cementerio, muchas tumbas sin nombre, muchas muertes sin familiares, personas enterradas sin nadie que preguntara por ellas. Entendí entonces lo que habíamos despertado. No era rabia, no era castigo, era memoria. El cementerio no quería llevarse a nadie más, quería dejar de ser olvidado, y yo, sin quererlo, me había convertido en una especie de testigo. Uno de mis amigos empezó a enfermar semanas después, no físicamente. Decía que escuchaba golpes por la noche, como los que escuchamos bajo la tierra. Otro se mudó sin avisar. Nunca volvió a contestar llamadas. Yo seguí adelante, pero cada vez que paso cerca de ese cementerio, siento una presión en el pecho y una certeza clara. La ouija no nos siguió. Lo que nos siguió fue el recuerdo, y aprendí algo que nunca dicen en las películas. No todos los horrores buscan destruirte. Algunos solo quieren que alguien cargue con la historia para que nunca vuelva a repetirse el silencio. Han pasado años desde aquella noche y nunca volvimos a reunirnos todos. No porque no pudiéramos, sino porque ninguno volvió a ser el mismo.
Algunos cambiaron de ciudad, otros de amistades, otros de vida entera. Yo seguí adelante, pero con una certeza clavada en el pecho. Hay puertas que no se cierran, solo se aceptan. A veces, cuando camino solo de noche, siento esa misma quietud pesada que sentí en el cementerio. No escucho voces ni pasos, pero sé que algo observa, atento a cómo recuerdo, porque entendí que mientras alguien recuerde, mientras alguien diga los nombres, aunque sea en silencio, nada tiene que gritar desde la tierra. Nunca volví a tocar una ouija, nunca volví a entrar a un cementerio de madrugada, no por miedo, sino por respeto. Lo que ocurrió aquella noche no fue un castigo, fue una lección. Nos enseñaron que jugar con lo desconocido no siempre despierta monstruos. A veces despierta historias que nadie quiso cargar. Hay noches en las que sueño con ese lugar. No es una pesadilla. Veo las tumbas quietas, el viento suave, la tierra en calma, y al fondo siento una presencia que ya no exige, que ya no reclama, solo permanece, como si supiera que alguien, en algún lugar, sigue recordando. Por eso hoy cuento esto en Relatos del Susurro. No para asustarte, no para que creas que una ouija siempre termina en tragedia. Lo hago para advertirte algo más profundo. Hay lugares donde el silencio pesa demasiado, donde las historias no cerraron. Y si alguna vez deseas llamar, preguntar o jugar, hazlo sabiendo que escuchar implica responsabilidad, porque no todo lo que responde quiere quedarse contigo, pero todo lo que responde espera ser recordado. Y si esta historia te dejó pensando, si alguna vez sentiste que el silencio pesa más que el ruido, te invito a que no te vayas sin dejar tu huella. Apóyame con un like, suscríbete a Relatos del Susurro y comparte este relato con quien creas que necesita escucharlo. Déjame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o simplemente escribe tu nombre para saber que estuviste aquí, escuchando hasta el final, porque mientras alguien recuerde estas historias, el silencio nunca gana del todo. Buenas noches y que nada te responda cuando apagues la luz.